Hola amigos, bienvenidos a Valderas Televisión. Hoy estamos a jueves 30 de mayo de 2024 y vamos a las noticias de portada de hoy. Empezamos con el debate. Armengol veta las preguntas del PP al gobierno sobre la evasión fiscal del hermano de Sánchez en Portugal. También sobre el nexo entre David Sánchez y una ramificación de la trama Couto en la localidad lusa donde reside. El hermano de Pedro Sánchez está en Portugal teletrabajando para evitar el pago de impuestos, y como Francina Armengol es la presidenta del Congreso y es militante del Partido Socialista Obrero Español y el jefe del Partido Socialista Obrero Español es Pedro Sánchez, pues Francina Armengol está por los intereses de Pedro Sánchez y por esto está vetando las preguntas del PP respecto al hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez. Geogetit. España ya es el tercer país con mayor riesgo de pobreza de la Unión Europea pese al escudo social de Díaz. En 2023, solo Rumania y Bulgaria registraron peores cifras que la economía española en estos indicadores. En España cada vez vamos más camino a empobrecernos, cada vez somos más pobres, y esto es por las políticas del gobierno, por las políticas de este gobierno Frankenstein que defiende la Agenda 2030, que aboga por mucho Estado y por poco individuo. Es decir, que estamos por crear una dictadura en consentir que los ciudadanos tengan libertad de trabajo y con esto generar riqueza. Ya solo se puede decir así, en cuanto a términos de riesgo de pobreza, son más pobres que nosotros Bulgaria y Rumania, que ya eran los países europeos con más retraso. Y ahora ya España ya está en el podio número 3, lo cual es una auténtica vergüenza. Español. Taylor Swift, el sueño inalcanzable de Óscar Puente para Valladolid y que por fin llegó a cumplir. El ministro de Transportes, el polémico Óscar Puente, había sido alcalde de Valladolid y quería que Taylor Swift viniera a Valladolid a cantar, y finalmente lo ha hecho a Madrid. Fijaos que ha ido en una zona de bajas emisiones en el Bernabéu, y para hacer este concierto han pasado no sé cuántas docenas de camiones llevando todo el equipo musical y de montaje del escenario de Taylor Swift. Y estos camiones iban con diésel, con todo lo que contaminan, mientras que los madrileños en estas zonas de bajas emisiones no pueden entrar. Si vas como el Renault 5 de los antiguos, o si vas como un Cinca de los antiguos, o si vas como un Seat 127 de los antiguos, o si vas como un Fiat Panda, pues no puedes entrar en estas zonas. Sin embargo, los camiones que llevaban todo el equipo musical para el concierto de Taylor Swift sí han podido entrar. Y además, esto contradice mucho porque unos tienen derecho y otros no. Y además, el caso de Óscar Puente es que con su coche oficial, como tenía tantas ganas de ir, porque Óscar Puente ha ido al concierto de Madrid de Taylor Swift, aparcó el coche en una acera que había por ahí y no lo multaron. Además lo aparcó mal porque lo aparcó encima de una acera, y la policía municipal no solo no lo multó, sino que lo protegió como unas vallas para no molestar al ministro que había ido a este concierto. Entonces, por ser ministro tiene más privilegio que el resto de los madrileños, el resto de todos los asistentes que habían hecho colas de varias horas para no perderse este concierto. Y es que además lo habían puesto los policías municipales unas balas para que no rayaran el coche oficial de Óscar Puente, que lo estáis pagando los españoles con los impuestos. Igualmente, si lo hubieran rayado, esto al ministro no le hubiera importado para nada, porque le hubieran puesto otro coche oficial, y este tipo de cosas al final siempre las vas pagando tú. Yo creo que esto de dar
estas imágenes de casta, de tener más derechos y más privilegios por encima de los demás ciudadanos, en otros países de Europa sería algo intolerable. Pero esto ocurre en España, que realmente sí hay casta. Por esto a los políticos le llaman la casta política, porque tiene estos privilegios que ellos mismos se están fijando. Y en este caso, Óscar Puente, por un capricho de poder ir a Taylor de esta artista, esta cantante norteamericana que es la, digamos, la Madonna de la actualidad. Vamos a diario de Girona, el periódico de mi provincia. 2 de cada 10 estudiants gironins s'han de desplaçar per anar a clase. 2 de cada 10 estudiantes gerundenses se han de desplazar para ir a clase. Pues yo cuando era un niño, cuando hacía la EGB, pues estaba a la escuela, tenía 5 kilómetros y la tenía que hacer andando o con bicicleta. Claro, ibas con bicicleta ahí a la escuela y la dejabas afuera de la escuela y entonces no había ladrones, no te la robaban. Dejabas la bicicleta ahí sin la cadena con el candado, sin el antirrobo, sin nada de esto, porque en aquella época no había ladrones. Pero ahora ha venido la invasión inmigrante y pues los autobuses van a buscar a los hijos de los inmigrantes, los llevan a la escuela como un vigilante y todo, y pues tienen estas facilidades que cuando yo era pequeño, pues no tenía estas facilidades. ¡Qué contradicciones! Y esto lo estamos pagando los españoles con nuestros impuestos. Es la clase de políticos que tenemos. El Español. Los fiscales del procés redactan un texto contra la aplicación de la amnistía. Informarán a García Ortiz. El Tribunal Supremo pedirá la opinión de la Fiscalía y de las demás partes sobre la aplicación de la ley en cuanto se publique en el Boletín Oficial del Estado. Hoy en el Parlamento se va a aprobar la ley de amnistía, esta que se supone que permitirá regresar a Puigdemont y quedará anulada la orden de detención contra él. Pero esto, pues, el Supremo pide a los fiscales que hagan un informe sobre esta ley, porque hay ciertas contradicciones. Puede ser inconstitucional y en el derecho europeo, pues, puede que no se acepte. Y por tanto, pues, esta ley de amnistía, vamos a ver cómo va a ir. Vamos a ver si ya hoy, cuando se apruebe, y posiblemente mañana la publiquen en el Boletín Oficial del Estado, a ver si Puigdemont podrá venir a Cataluña para ser investido presidente de la Generalitat. Si Pedro Sánchez acepta sacrificar a Salvador Illa y pues el Partido Socialista de Cataluña se abstiene, es decir, se pone aparte. Vamos a ver lo que ocurrirá, pero la clave está, sobre todo después de las elecciones al Parlamento Europeo. Esta ley que se aprobará hoy de amnistía va a traer polémica, esto sin ninguna duda. Si se aplicará o no se aplicará, si realmente será legal o no será legal, es decir, si estará dentro de la Constitución española o si estará dentro de del derecho europeo, esto ya es bastante discutible. El periódico, otra noticia de lo mismo. La ley de amnistía del procés queda desde hoy en manos de los jueces. Todas las claves. Los jueces, pues, tienen que interpretar las leyes y tienen que interpretarlas con bastante exactitud. Y esta ley de amnistía pega como otras leyes de rango superior con la Constitución o como el derecho europeo, por ejemplo. Pues los jueces también tendrán algo que decir, porque son los que tendrán que aplicar esta ley. Y vamos a ver lo que van a hacer. Yo a Puigdemont le diría: no te fíes mucho de esta ley de amnistía. Si quieres ser presidente de la Generalitat, pues que te voten, pues telemáticamente, que también se puede hacer. Y si sales elegido presidente de la Generalitat, supongamos, pues tendrás que serlo desde el exilio. Tendrás que gobernar desde el exilio, aunque no sé si esto de poder gobernar desde el exilio de la Generalitat de Cataluña será algo posible, será algo legal, no lo sé, porque tampoco soy un gran experto en leyes. El Confidencial. Feijóo rechaza impulsar una moción de censura pese a dar la legislatura por agotada. Bueno, pues Puigdemont ya dijo que retiraría el apoyo a Pedro Sánchez si no le facilita ser presidente de la Generalitat. El gobierno de Pedro Sánchez
dependerá del apoyo de Puigdemont, aparte de los otros socios, Bildu, PNV, Sumar, con los que también, pues, se me ha olvidado incluir también Esquerra Republicana. Pues cualquiera de estos socios, cuando se cabreen, deje de apoyarlo, el gobierno de Pedro Sánchez puede caer. Pero esto que está diciendo Alberto Núñez Feijóo, incluso ahora mismo, si hubiera algún descontento entre los socios de Pedro Sánchez, también podría, pues, hacer una moción de censura. Bueno, pues supongo que ahora prefiere más permanecer en silencio y esperar a ver cuáles van a ser los resultados de las elecciones europeas. Pedro Sánchez, precisamente ayer en el debate parlamentario, en la sesión de control del Parlamento de ayer, Pedro Sánchez le dijo en la cara a Alberto Núñez Feijóo que el 9 de junio próximo, el día de las elecciones europeas, van a volver a ganar. Y bueno, muchas encuestas ya arriba de la calle no lo parece, pero puede ocurrir cualquier cosa. Y Alberto Núñez Feijóo creo que se está haciendo la idea de que va a ganar él, con bastante mayoría, se está haciendo la idea de que él va a ser el próximo presidente del gobierno. Entonces, si los resultados electorales son un fuerte voto de castigo contra Pedro Sánchez, pues entonces puede que las cosas, pues, nos encontremos que Pedro Sánchez ya no cuenta con los apoyos de estos socios que lo sostienen y se ve obligado a adelantar las elecciones o a someterse a una moción de censura. El País. Taylor Swift, una diosa incontestable con mejor reino que canciones. La heroína abruma en Madrid ante 65.000 seguidores como un espectáculo fantástico que multiplica el efecto de un repertorio mucho menos estupendo. Bueno, esta artista norteamericana que es guapa, es alta, es guapa, es un fenómeno de masas comparable al de Madonna. Hay que tener en cuenta que hace unas décadas estas artistas se hacían muy ricas con la venta de sus DVD, sus discos, sus cassettes, y ahora esto con internet ya no es negocio. El negocio ahora es montar los conciertos y que vaya muchísimo público. Entonces, en la estrategia de llevar los conciertos, pues se implican importantes multinacionales que tengan algún tipo de vinculación con lo audiovisual, por ejemplo, Disney, por ejemplo, la tecnológica Apple, y porque esto le supone, pues, publicidad que le beneficia. Entonces también se hace cargo del pago de estos conciertos, aparte de los que acuden al concierto y tienen que pagar la entrada. Es uno de los momentos, una de las maneras de hacer negocio ahora con la música, aunque también es muy arriesgado porque tienes que tener muchos patrocinadores que les favorezca la publicidad y tienes que hacer que venga muchísima gente al concierto, que también lleva muchísimos gastos porque hay que montar todo un escenario, hay que montar todo un espectáculo, tiene que haber pues toda una logística de camiones que lleva todo el equipo musical y todas estas historias. Pues este es un nuevo fenómeno que se ha dado ayer y también hoy darán otro concierto en Madrid por parte de Taylor Swift. El diario Punés. 5 años de ofensiva de la ultraderecha en Europa contra la agenda verde, los migrantes y los derechos laborales. Bueno, es verdad que los únicos que están en contra de la agenda 2030 son estos que llaman la ultraderecha, que desde luego no son ultraderecha, están en contra de la agenda verde, que va contra la agricultura, contra la ganadería, contra lo de pretender cambiar vuestras dietas y haceros comer proteínas de insectos o carne sintética, por ejemplo. Y también, pues, el tema ese de los coches eléctricos. Todo esto viene con lo de la Agenda 2030. Y quienes están en contra son, pues, los que están contra la Agenda 2030, que es decir, Vox, lo que llaman la ultraderecha. Vox en España y otras formaciones del resto de Europa. También contra la invasión inmigrante. El reemplazo de la población europea por una inmigración procedente de África,
que este periódico, como es un periódico muy en la línea con Pedro Sánchez, lo llama Migraciones. Ya se sabe, pues, la inmigración, el malestar, lo inconveniente que lleva a la sociedad. Entonces, pues estos partidos que se llaman de ultraderecha, que no son ultraderecha, también están en contra de esto. En cuanto a los derechos laborales, pues hay que aclarar un poquito qué es lo de los derechos laborales, porque ¿qué derechos laborales? Los de los funcionarios que tienen trabajo fijo, no rinden y cobran de los impuestos. Y también el tema este de que se va a dar flexibilidad a las empresas, porque las empresas necesitan flexibilidad, es decir, pues tener garantías jurídicas de que si un trabajador no trabaja bien, poderse despedirlo y no aguantarlo. Y así pues poder trabajar a su manera y poder competir. Bueno, pues lógico que el diario este de izquierdas pues haga reducir esto de la que llaman la ultraderecha, pero realmente esto es el malestar para Europa es esto, la inmigración masiva, la Agenda 2030 y unos supuestos derechos laborales que no son derechos laborales porque es un sistema económico que impide un sistema de leyes laborales que impide pues a mucha gente poder acceder al mercado de trabajo y tener unas oportunidades de trabajo, que en esto pues se lo pone muy difícil especialmente a los más jóvenes y se lo pone muy fácil a los que ya tienen el trabajo fijo, porque los que tienen el trabajo fijo, muchas empresas, sobre todo las empresas grandes, son como los funcionarios, trabajan muy poco, porque las empresas hoy en día tienen una parte de trabajadores fijos y una parte ya muy grande de trabajadores temporales que les van renovando los contratos si se terminan, los tiran a la calle y cogen a nuevos. Y estos, pues, para conservar el trabajo, para conseguir que les renueven el contrato, pues trabajar lo mejor que pueden, porque tienen este miedo de perder el trabajo. Y esto es una injusticia, esto de proteger a los fijos y poner muchas trabas, pues, a los jóvenes, por ejemplo, para la contratación. Pero bueno, estos son los derechos laborales que han llevado, pues, a que las oportunidades de trabajo vayan a por peor. La libertad digital, los bulos y el fango que la izquierda esconde. De las 169 portadas de El País contra Camps a sus 10 absoluciones. Ayer llegó la noticia de que Francisco Camps, que había sido presidente de la Generalitat Valenciana del Partido Popular, finalmente ha sido absuelto por una supuesta corrupción de que le regalaron simplemente unos trajes. Imaginaos que os regalan unos trajes y esto lo consideraron corrupción. Ha pasado por un calvario judicial de 16 años, ha pasado por el ataque de la prensa socialista, por ejemplo, País, con 169 portadas, que son muchas, contra Francisco Camps, y ahora pues no se habla mucho de la trama Codo, se tapa todo lo que se puede de las corrupteras y el tráfico de influencias de Begoña Gómez, de la cual cada vez se van descubriendo más irregularidades, más presuntos delitos. Pues esto es lo que ha ocurrido con Francisco Camps, por unos trajes simplemente. Y ahora Francisco Camps dice que quiere volver a la política. Si bien Alberto Núñez Feijóo le ha llamado por teléfono para decirle que es que le felicita por haberle absuelto, pues tampoco le han ventilado demasiado, no le han dado demasiado bombo y platillo a la absolución de Camps, porque la actual cúpula del Partido Popular teme a Francisco Camps como un rival, porque puede que sea un político bastante bueno, no a un nivel de Manuel Fraga Iribarne, pero es que en la actualidad en el Partido Popular hay demasiados mediocres. Además están compinchados con el Partido Socialista Obrero Español de Pedro Sánchez, porque tanto Partido Socialista Obrero Español como Partido Popular ambos son Agenda 2030 y por tanto no les conviene tener políticos que brillen, que destaquen y que les hagan sombra. La Vanguardia. El Congreso aprueba hoy la ley de amnistía para abrir una nueva etapa política. Vamos a ver si les va a funcionar o no esta ley de amnistía, porque puede ser bastante cuestionable. Vamos a ver qué hace y qué le ocurre a Carles Puigdemont. Vamos a ver si finalmente se aplicará o no se aplicará, tanto en el corto como en el medio o largo plazo, porque esto va a chocar según como lo interpreten, según qué jueces, y luego pues como el derecho europeo y con la misma Constitución española. Que muchos magistrados del Constitucional
se lo van a pensar muy bien antes de decir si si consideran que esta ley es constitucional o no lo es. Porque los jueces del Tribunal Constitucional no duran una eternidad, son reemplazados y los que vengan puede que lo interpreten de otra manera. Al fin y al cabo, la Constitución, un chaval de 15 años, pues la puede interpretar de manera más o menos bastante acertada. Imaginaos unos jueces con los largos años de carrera, porque pues para ser juez pues tienes que estudiar unas materias de leyes muy difíciles, muy complicadas, y tienes que aprobar estos exámenes que son muy difíciles. ABC. Sánchez confía en que el 9 de junio le absuelva de los escándalos de su mujer. Bueno, como dijo Pedro Sánchez, como le represó a Alberto Núñez Feijóo, él considera que él va a ganar las elecciones europeas del 9 de junio aquí en España, porque estas elecciones europeas aquí en España, de alguna manera, es un plebiscito a favor o en contra de Pedro Sánchez. Pero vamos a ver, para mí va a ser un plebiscito, ojalá que lo fuera, para el resto de los millones de españoles que tendrán que ir a votar, un plebiscito a favor o en contra de la Agenda 2030. Si estás en contra de la Agenda 2030, tendrás que votar a Vox o al partido de Albizu Pérez. Y el resto son todos favorables a la Agenda 2030. Y ya no es un plebiscito entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, entre Partido Socialista y Partido Popular. Ya no lo es. Porque, por si no lo sabéis, tanto el Partido Popular como Partido Socialista, ambos son Agenda 2030. Y en Europa, prácticamente el 90% de los casos han votado juntos, formando una coalición, incluyendo a los verdes. O sea, lo que han votado es prácticamente la Agenda 2030, que es una dictadura que nos empobrece, que quita nuestras libertades, que complica mucho la vida y que tolera, consiente y además promociona la invasión inmigrante para reemplazarlos. O sea que son los que miran por una Europa y por una España que va a ir a por peor. Aquí el plebiscito solo es entre la Agenda 2030, los que están a favor, y los que están en contra de la Agenda 2030. Y aquí en España, prácticamente los dos únicos partidos que están en contra de la Agenda 2030 son Vox, el partido de Santiago Abascal, y el partido no sé qué de la ardilla de Albizu Pérez. Y ahora vamos a las noticias económicas. 5 días. Competencia contempla analizar la OPA al Sabadell en un plazo más largo del previsto por el BBVA. Bueno, en este tema de que el BBVA quiere aglutinar a Banco Sabadell, la cosa va más a largo. Significa esto que en medio tienen que haber intereses económicos. Porque, por ejemplo, ahora también me he enterado que el fondo BlackRock está apoyando, pues, a Banco Sabadell, que parece que se opone mucho más a que esta fusión con el BBVA. Que finalmente, como Sabadell no ha aceptado, ahora lo que quiere BBVA es hacer una OPA hostil. Y si hay una mayoría de poder de compra, pues podría pasar bajo órbita del BBVA. Esto es algo muy complicado de exponer, pero bueno, quiero decir con esto que con alargar esta fusión o esta OPA, pues significa que hay intereses políticos que se tienen que mirar muchas cosas y a ver si se realiza o no se realiza, porque seguramente, como ya ha ocurrido en otros casos que precedían, si no consigue pues fusionarse como un banco, se buscará otro para ir creciendo de esta manera. Vamos ahora en El Economista. La avalancha del baby boom ya rasga las costuras de las pensiones. Los nuevos jubilados son un 23% más que las bajas. Quiere decir que ahora entran más jubilados de los que se mueren. Lo cual la masa de los jubilados, la masa de los pensionistas va creciendo. Lo cual el Estado tendrá que hacer un sobreesfuerzo para pagar las pensiones del baby boom, que son hijos de una generación como la mía, de familias que se habían de
tener muchos hijos. Por tanto, se van a incorporar muchos más jubilados al sistema de pensiones, y esto quiere decir que el gobierno tendrá que subir las cotizaciones a los que trabajan y los impuestos para poder pagar las pensiones de los jubilados. Y además tendrá que ir alargando la edad de jubilación para que la gente se quede más tiempo trabajando, cotizando y pagando los impuestos, y pues habiendo tenido que haber trabajado más, estropeen más su salud y se mueran antes. Si se mueren más jubilados, pues son menos pensiones a pagar, y esto al gobierno le viene muy bien. Y ahora pasamos a las noticias del corazón. Así hemos vivido desde dentro el concierto de Taylor Swift en Madrid, de un look con guiño a España a los 2 minutos que la han emocionado. Se habla del concierto de ayer de la cantante norteamericana. Hoy también dará concierto. 10 minutos. Bertín Osborne y Gabriela Guillén. La fecha para la prueba de la paternidad. Gabriela Guillén había tenido una relación con Bertín Osborne, que es de una edad que podría ser su padre. Habían sido muy amigos y habían llegado a tener pues derecho de roce, y pues Bertín Osborne se había follado a Gabriela Guillén y la había dejado preñada. Luego dijo Bertín Osborne que él no quería ser padre, que no quería asumir la paternidad. Por tanto, pues Gabriela Guillén pues se la tendría que apañar solas. Esto sí, pues Bertín Osborne dijo que si era su hijo, pues que le iba a ayudar en el sentido de pasarle una pensión, de pasarle un dinero. Pero ahora se ve que Bertín Osborne no está muy seguro de ser el padre del hijo que ya ha parido Gabriela Guillén, y quieren hacerse pues una prueba de paternidad para asegurarse de que este puede ser su hijo, porque claro, una mujer así se deja preñar por un hombre mayor y además famoso y que tiene dinero, porque Bertín Osborne es rico, tiene varios millones de euros. Pues lógico que se lo haga mirar bien, porque una mujer que se deja preñar así es porque va en pos de dinero, busca buena vida, busca pues que se la mantengan. Pero bueno, la noticia rosa. Pronto, ¿cómo es la relación de Will Smith y sus hijos? Will Smith es este famoso actor de cine norteamericano de raza negra que ha hecho varias películas, y bueno, pues la noticia de pronto es cómo le va la relación con sus hijos. Semana. El método Carrero Blanco y vigilancia 24 horas. Así actuaron los detectives de Javier Santos para dar con el ADN de Julio Iglesias. Javier Santos, el supuesto hijo de Julio Iglesias, aunque parece que la justicia lo reconoció como hijo de Julio Iglesias, lo puede demostrar porque pues tenía que haber contratado unos detectives que se ve que Julio Iglesias, no sé dónde estuvo, en un bar o venga a saber dónde, cogió un vaso y se bebió un sorbo, y los detectives cogieron el vaso, ya cuando ya estaba Julio Iglesias, lo llevaron al laboratorio y analizaron pues el contacto que tuvo el vaso, como que Julio Iglesias se tomó un sorbe, lo que dejó allí, y lo analizaron y ¡pum, pam, pum! Pues sí, resulta que Julio Iglesias es su padre, que estos análisis de ADN, de lo que se encontró allí, certifica que Julio Iglesias es el padre de Javier Santos. Javier Santos, si ya es que Julio Iglesias es su padre, pues una relación que tuvo como una artista, una bailarina que se llamaba María Edith Santos. Por esto, Javier Santos se llama Javier Santos en vez de llamarse Javier Iglesias. Probó a hacerse cantante y fue un cantante fracasado. Igual que el segundo hijo de Julio Iglesias, Julio José, porque el otro hijo de Julio Iglesias, no me acuerdo cómo se llama, Eduardo Iglesias, bueno, el hijo mayor de Julio Iglesias como cantante ha triunfado y además se ha casado con una famosa tenista, y el primer hijo de Julio Iglesias como cantante, que ha tenido un talento, ha ganado muchísimos millones como su padre, aunque su padre ha ganado mucho más.
el segundo hijo de Julio Iglesias, Julio José, pues este ha sido un fracaso como cantante. Igual Xabeli no pasa ni sin pena ni gloria, no ha llegado a hacer nada. Y en este otro supuesto hijo de Julio Iglesias, Javier Santos, también probó en el mundo de la canción y también ha sido un fracaso. Y ahora pues, como la ley, como el tema este de la legítima, hay que reservar un tanto por ciento de la fortuna del padre a cada uno de los hijos, los que no han sido favorecidos en la herencia. Y como Julio Iglesias tiene muchísimos millones, me parece que la fortuna de Julio Iglesias está calculada aproximadamente en 800 millones de euros. 800 millones de euros, que es muchísimo, muchísimo dinero. Pues Javier Santos quiere una tajada de estos millones que le resuelva su vida. Y en fin, pues hasta ha sido la noticia de semana. Y ahora terminamos con las noticias de portada y vamos a los refranes catalanes. Plat acabat, l'únic que guanya és l'abogat. Pleito terminado, el único que gana es el abogado. En los pleitos estás luchando por unas razones de alguien que se ha puesto contra ti. Entonces tienes que buscarte un abogado que, acorde con la ley, te tenga que defender. Y mientras tanto vas haciendo los pleitos, tienes que pagar abogado, tienes que pagar procurador, tienes que pagar perito, tienes que pagar notario, tienes que pagar detective, tienes una serie de gastos que es lo que quiere decir que en los pleitos los que finalmente salen ganando son los abogados y los que son los causantes de los pleitos pues se encuentran más desplumados. Sí, es verdad que hay una ley, una resolución del Tribunal Supremo que dice que, claro, como hay estos gastos, la parte que pierde tiene que hacerse cargo de las costas judiciales. Que a veces sucede, a veces no sucede, depende de lo que estime el juez. Pero en los pleitos los abogados siempre salen ganando. Y esto es lo que ha querido decir lo del el refrán este catalán. Y ahora, en las españolas en paños menores, os dejo con Blanca Suárez. Adiós amigos y que tengáis muy buen jueves y hasta las próximas noticias. Adiós.